Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos una vez más contentos de que nos acompañes, que nos deje entrar a sus hogares en esta hora donde compartimos la palabra de Dios, la palabra del Señor, la Biblia. Y queremos siempre hacer la invitación a aquellas personas que quieran estudiar, que quieran aprender un poco más de la Escritura a través de los cursos bíblicos por correspondencia Emaús, que tiene su sede aquí en Lota, y usted se puede contactar con nosotros y pedir estos cursos gratuitamente sin costo para usted. Luego de hacer el curso, de estudiarlo, de responder las preguntas, entregar un examen, se queda con el libro y los exámenes se lo revisan y puede continuar con otro curso y así hasta que usted estime conveniente cuánto quiere aprender de la Escritura, cuánto quiere aprender de la palabra de Dios. Es un buen sistema para aquellas personas que quieran profundizar en la verdad de la palabra de Dios. Cursos bíblicos por correspondencia Emaús. También siempre invitamos a aquellas personas que nos están congregando en algún lugar a Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la Plaza de Armas en Lota Bajo. Así que le hacemos la invitación día miércoles, día viernes de 7 a 8 de la tarde. El día miércoles un estudio bíblico dialogado. Se está estudiando las cartas de Pablo, primera carta de Timoteo. También el día viernes hay ministerio de la palabra del Señor. Y el día domingo una escuela dominical de las 11:30 a las 12:30 en la mañana. Hay clase para niños, también hay clase para jóvenes y también una clase especial para adultos. Así que siéntese con plena libertad de acompañarnos a cualquiera de estas reuniones. Están las puertas siempre abiertas. Así que diciendo esto, damos la bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que siempre nos acompañan en este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. El propósito es la predicación del Evangelio, es un programa evangelístico, pero también es un programa de enseñanza para el pueblo de Dios. Así que vamos a leer en un primer momento en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a decir que este capítulo lo escribió Juan el apóstol, que se le dice el apóstol a quien Jesús amaba. Y se le refiere de esa forma porque el apóstol Juan nunca da su nombre en este libro. Sabemos todos que él escribió este libro, pero él no da su nombre. Se refiere como al otro discípulo, al discípulo que amaba al Señor. Y eso nos habla de la humildad, de querer esconder su persona para que resalte la persona de Cristo. Y esa es una enseñanza también para que la podamos aplicar en el día de hoy. Todas las personas que predican la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios, que ministran a otros de la palabra de Dios, para que nos escondamos detrás de la persona del Señor Jesucristo. El importante es el Señor Jesucristo. La persona, nosotros somos vasos nomás, somos instrumentos en la mano del Señor. No hay importancia en nosotros. La persona importante, lo principal, lo primordial, el centro de toda la predicación debe ser la persona del Señor Jesucristo y a través de su palabra, a través de la palabra del Señor. Podemos contar historias, podemos contar anécdotas y las tenemos y hay muchas, testimonios de milagros que también los tenemos, pero en este programa nos enfocamos en lo que es el Evangelio de Cristo y a través de la Biblia. Esa es la idea. Dice el versículo 1 de Juan 14, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y es un llamado a todas aquellas personas en el día de hoy que tienen un corazón turbado, un corazón dolido, un corazón que está aproblemado con todas las circunstancias de esta vida, con todas las circunstancias que la sociedad misma que nos rodea nos hace pensar cosas que no son así, no son verdades. Las personas están afanadas en cosas que no tienen ninguna trascendencia eternal. Son cosas temporales, son cosas que se van a acabar en este mundo. Y hay personas que se afanan, se angustian, se desesperan por conseguir cosas terrenales que van a pasar. Amigo, amiga, queremos hacerle pensar por un momento que tú puedes morir
en el día de hoy. Tú puedes morir antes de terminar este día. Tú puedes morir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y quiero hacerte pensar en que puedes morir ahora, en que puedes morir al terminar el día, en que puedes morir en un paseo. Yo me accidenté en un paseo, estuve a punto de morir en un paseo donde uno se va a divertir. Las personas no controlan el momento de su partida, pero están afanadas, están turbadas, están su corazón afanándose en cosas que son temporales, que son terrenales. Y no es que las personas no crean ni confíen en Dios, es que el sistema de este mundo está en manos de un enemigo que se llama Satanás, el diablo, que no es un mito, que es un ser más real de lo que usted pueda pensar, de lo que yo pueda pensar, es real, es un ser real y es un enemigo cruel, es un enemigo malvado, es un enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Y él está en control de la sociedad, está en control de este mundo, es el príncipe de este mundo. Y el Señor Jesucristo nos dice que no se turbe vuestro corazón. Pregunta, ¿por qué está turbado tu corazón? Analízate, examínate a ti mismo y ve en lo profundo de tu ser donde nadie más puede entrar. ¿Por qué está turbado tu corazón? ¿Estás turbado por los estudios? ¿Estás turbado por los trabajos? ¿Estás turbado por la salud? ¿Estás turbado por lo que la sociedad misma te hace pensar? ¿Estás turbado porque no puedes pagar las cuentas en las que tú mismo ingresaste, en las que tú mismo te endeudaste y ahora estás aproblemado por eso? ¿En qué consiste la vida? ¿Consiste acaso la vida en la cantidad de bienes que tú posees? Te mueres hoy día y no te llevas nada de este mundo, nada. Por eso es que este mundo te engaña pensando que lo importante es lo que tú ves, las cosas que tú tienes, las posesiones que has adquirido legalmente o algunos ilegalmente, pero dice son mis cosas, mis posesiones. Y en la Biblia hay un hombre que el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hácete esa pregunta. Tus posesiones, tus casas, tus departamentos, tus estudios, tus títulos, tus cartones, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando esta noche vengan a pedir tu alma, venga aquel llamado, la muerte, y venga a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vamos a volver a la tierra. Del polvo fuimos hechos, del polvo fuimos formados y al polvo vamos a volver. ¿Por qué está turbado tu corazón? No se turbe vuestro corazón. El corazón. No hablamos de el miembro biológico. Estamos hablando de donde radican nuestras emociones, nuestros sentimientos, las intenciones de nuestro corazón, dice la Escritura. De donde nos invita la misma palabra de Dios, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Te pregunto a ti, ¿has amado de esa forma a Dios? ¿Has amado de esa forma a Dios? ¿Amas a Dios como amas el fútbol? ¿Amas a Dios como amas a tus amigos? ¿Amas a Dios como amas tus estudios? Hay jóvenes que se han perdido en el estudio, se han envanecido en aquel espíritu de Grecia, el conocimiento, la sabiduría, y se perdieron. Los estudios no son malos. Yo estudié, varios hermanos estudiaron, pero tus estudios tienen que ponerlos a las plantas, a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que sean de bendición y no de maldición para ti. Que tengas un estudio, que saques una carrera y te vayas al infierno, no es la idea. No es la idea. Hay padres, hay madres que se preocupan del bienestar de sus hijos y piensan que sí, que estudie, que vaya aquí al instituto, a la universidad, y pierden su alma, pierden su alma. Las prioridades están mal, las prioridades están mal.
y turban el corazón del hombre, turban el alma del hombre, el espíritu se contriñe. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Satanás ataca, Satanás viene a hurtar, a veces te hurta cosas de tu espíritu, de tu alma, hurta alegría, tranquilidad, ni siquiera nos damos cuenta. Él hurta, Él saca, Él tiene acechanzas, Él planea cómo hacer caer a los creyentes. Cuidado, hermana, cuidado, hermano. Satanás planea, planifica, hace artimañas para que tú caigas y luego que estás en el suelo, Él se ríe. Tu testimonio. El que cree estar firme, mire que no caiga. Cuidado. ¿Por qué se turba vuestro corazón? Creed en Dios. Hay muchas personas, muchos amigos que dicen que creen en Dios. Y yo les creo que creen en Dios. Pero la Biblia dice en Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y tiemblan. ¿Ha visto a alguien temblar al creer en Dios? La gente dice, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. A mí no me hable de la Biblia si yo me sé la Biblia. He leído varias veces la Biblia. Pero eso no salva. Yo creo en Dios. Creo que Dios hace milagros, pero eso no salva. Entonces tenemos que preguntarnos, examinar a la luz de la palabra, ¿qué es lo que salva al hombre? ¿Qué es lo que le quita la turbación de su corazón? ¿Qué es, según la Biblia, un creyente, un cristiano? ¿Es un cristiano una persona que asiste regularmente a una congregación? ¿Será un cristiano alguien que se sabe la Biblia de memoria? ¿Será un cristiano aquel que participa en un coro o canta himnos? ¿Quién será cristiano? ¿Quién es cristiano? ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? ¿Alguien que levanta la mano y dice yo recibo a Cristo? ¿Quién es un cristiano? ¿Cómo podemos saber quién es o no es cristiano? La palabra del Señor nos muestra al Señor Jesucristo diciendo algo tan simple, básico, pero a la vez de una profundidad absoluta. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué está turbado tu corazón? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Hay un primer paso. Creer en Dios. Creer en Dios. Hay hombres temerosos de Dios en la Escritura. Temerosos de Dios. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Hechos capítulo 10. Un romano, un centurión, un rico hacendado, una casa grande. Temeroso de Dios. Hacía limosnas. Hacía oraciones. Pero no era salvado. No era salvado. No era cristiano. No tenía a Cristo en su corazón. Hacía oraciones. Daba limosnas. Y no era salvado. Vuelvo a mi pregunta entonces. ¿Qué es lo que hace salva, lo que hace salvo a una persona? ¿Qué es lo que hace a una persona ser cristiana, ser creyente, como dice la Biblia? El Señor le dice a Tomás, sé creyente y no incrédulo. Hay una diferencia. Hay personas creyentes y hay personas incrédulas. Hay personas salvadas y hay personas que se pierden. Hay personas que van al cielo y hay personas que van al infierno. Nunca en la Escritura encontramos un término medio. Nunca en la Escritura vemos algo que es a medias tintas. Nunca, no se ve eso. Siempre se habla de dos lugares, dos caminos, dos destinos. Entonces, ¿por qué a veces se habla de personas que en apariencia son creyentes, pero nunca han tenido un encuentro personal con el Señor? Personas que están dentro de las congregaciones, dentro de los locales donde se reúne la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro con el Señor. No queremos engañar a nadie diciéndole, si tú vas a una iglesia eres salvado. No. ¿Qué es lo que muestra la Escritura? El corazón turbado del hombre, el corazón que está con turbación dentro de sí.
ese corazón no va a calmar la turbación sin otra cosa, sino la persona del Señor Jesucristo. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? El Señor dice, ustedes creen en Dios. Si usted me está oyendo, me está viendo, y usted cree en Dios, viene otra parte. Más adelante el Señor le dice, creed también en mí. Juan capítulo 14, verso 1. ¿Por qué está turbado tu corazón? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed en Jesucristo. Esa es la clave. Ese es el centro. Ese es el Evangelio. La persona que tiene que ser adorada, la persona que tiene que ser reverenciada. A la única persona que en la Biblia se le hacen oraciones es al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En la Biblia no aparece ninguna otra oración dirigida a ninguna otra persona. Lea su Biblia, examine su Biblia. Hay personas que tienen fe, que son sinceras, pero están orando a cosas que la Biblia las menciona como ídolos. Su fe no está enfocada en algo que sea lo verdadero. En la Biblia, en la Escritura, toda oración fue elevada al Padre, a ninguna otra cosa. Todas las oraciones al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. A ninguna otra persona. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Si hubiera otra persona que puede salvar, si hubiera otros santos que pueden salvar, el Señor lo hubiera dicho. El Señor hubiera dejado en su palabra, ustedes creen en Dios, crean también en mí, en los santos, en esta persona. No. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Ni siquiera menciona una religión determinada. Crean en mí. Es una persona, Jesucristo, nuestro Señor, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la roca eterna, donde podemos encontrar nosotros, los creyentes, un refugio. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Por qué está turbado tu corazón? ¿Hay algo en tu corazón que te inquieta, te molesta? Y a veces el Espíritu Santo hace una obra en nosotros y nos trae a los pies del Señor Jesucristo a través del temor, a través del miedo, a través de la incertidumbre al porvenir. Son cosas que Él utiliza, como a Moisés, cuando le llamó la atención en la lejanía por qué una zarza ardía en fuego y no se consumía. Llamó su atención a través de algo visible, a través de algo terrenal, a través de algo que tenía que ver con su trabajo. Pero él luego se acerca y va a ver esa zarza por qué ardía y no se consumía. Y es ahí cuando él se encuentra con el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el Dios de tus padres. Hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas, que Jehová, que Dios es el Dios de sus padres, pero ahora quiere ser tu Dios, quiere ser tu Salvador. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Si tu papá, si tu mamá es salvada, tú no eres cristiano automáticamente. Tienes que tú tener un encuentro personal con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado o está turbado tu corazón? El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿De dónde salen las fornicaciones, los adulterios, los homicidios? Del corazón del hombre. Por eso es que Dios tiene que hacer un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que reconozca la palabra de Dios. Eso aparece en Ezequiel,
Él quiere transformar el corazón de piedra que tenemos, que es duro, es resistente a la palabra de Dios, y lo quiere hacer en un corazón de carne, que cuando Dios hable, que cuando Dios diga algo a tu vida, que tu corazón de carne sea receptivo, que reciba esa palabra, que la crea por fe. Hay muchos jóvenes, muchos hermanos que Satanás está ganando la batalla, porque si Dios te dijo algo para tu vida, si Dios tiene propósitos para tu vida, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué estás pensando si Dios me habló o no me habló o fueron ideas mías? Dios te habló y tienes que creerlo y avanzar en fe en eso que Dios te dijo. Entonces, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Y ahí viene la esperanza ahora. Mucha gente piensa que el Señor dijo que iba a venir y ha pasado mucho tiempo y todavía no viene. Y aquí el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Has escuchado tú que el Padre tiene una casa, que tiene mansiones en el cielo, que hay calles de oro, que hay mar de cristal, hay una ciudad celestial que desciende de lo alto? Y Juan, el apóstol, la ve en el libro del Apocalipsis, la gran ciudad, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Sabes tú que hay una casa, hay mansiones preparadas para nosotros en el cielo? Hay mucha gente que se preocupa de su casa terrenal, de sus cosas terrenales, está acumulando para su vida aquí en la tierra. Pero te pregunto, ¿has dedicado tiempo, has dedicado un espacio para hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde hay una herencia para los creyentes, una herencia inmarcesible, dice Pedro, incontaminada? Es una herencia que el Señor tiene reservada para aquellos que le creen. ¿Has dedicado un poquito de tiempo siquiera a las cosas espirituales? ¿Estás el trabajo, los estudios, tus actividades sociales? ¿Has dedicado un poco de tiempo para Dios, para las cosas espirituales? ¿Has dejado de congregarte? ¿Has dejado de congregarte? ¿Por qué? ¿Por qué? Los afanes de este mundo. Es que me preocupa que tengo que trabajar más para conseguir más. Y si partes hoy día, ¿dónde irá tu alma? Cuando hablamos del alma, mucha gente no entiende, pero el alma eres tú mismo. Eres tú mismo. Y el alma tiene un espíritu y se comunica con Dios, y el alma tiene un cuerpo que se comunica con los demás seres humanos. El hombre, cuerpo, alma y espíritu, un ser tripartito, hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú eres un alma. Por eso es que Dios le da tremenda importancia al alma. Dice en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No llevará el Padre el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Y es lo que decía delante, que dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es que cuando llega la muerte, hay una separación del cuerpo, del alma, del espíritu. Es separado todo. Y ya no puede funcionar porque está separado. ¿Y dónde estará tu alma si partes en el día de hoy? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo lo vamos a dejar al cementerio porque salió del polvo y al polvo volverá. Pero el alma puede ir a 2 lugares. No hay más. No importa lo que la religión diga. La Biblia dice que hay 2 lugares solamente. El cielo para los creyentes, el infierno para los incrédulos. Y el infierno no es un mito, ni una leyenda, ni un cuento. Es algo tan real como esto. O aún más real. Porque ahí viene lo verdadero cuando partimos de este mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí está el cielo. ¿Por qué es importante el cielo? ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Acaso te llama la atención las calles de oro?
¿Acaso te llama la atención que será un lugar espléndido, hermoso? Lo importante de ese lugar es que en la casa del Padre, lo importante de ese lugar es que veremos a nuestro Señor cara a cara. Cantamos un himno, cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? ¿Qué será ver el rostro de nuestro Señor, de aquel que quiso nuestras almas redimir? Cara a cara, espero verle. ¿Esperas tú ver el rostro de nuestro Señor cara a cara? Hay mucha gente que hace imágenes, pinturas y hacen cosas, pero el Señor no era de ninguna de esas formas. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la persona de Él. ¿Qué es lo que Él hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que Él padeció por ti? El Señor no tenía por qué padecer porque era santo, era puro, era sin mancha, era apartado de los pecadores, era Él sin pensamientos malos. Cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese era nuestro Señor. Entonces, ¿por qué Él padeció como un malhechor? ¿Por qué Él padeció como un criminal? Es porque Él quiso tomar tu lugar, mi lugar, el lugar que yo merecía. Y el Señor quiso padecer allí. Vamos a dejar nuestro estudio hasta ahí por el momento. Vamos a ir a una pausa musical y le invitamos a que piense, a que medite, a que escudriñe la palabra de Dios. No le vamos a decir repita una oración para ser salvo, pero examínese a sí mismo y si se siente con la necesidad de un Salvador, ahí está el Señor más cerca de lo que usted piensa, de lo que usted imagina. Está esperándole, porque Él quiere que usted vaya a sus pies. Venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. No a una religión, no a una persona, sino que al Señor, al Señor. Vamos a escuchar una pausa musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Cien pruebas o angustias, mi alma está. Si el mundo se encuentra en dolor, mas tú, Señor,
Estamos ya llegando al final de la defensa de Esteban frente al Sanedrín ante las falsas acusaciones que hicieron en contra de él acerca de que él había blasfemado en contra del templo y en contra de la ley, o en contra de Dios y en contra de Moisés, respectivamente. Así queremos dar nuevamente una cordial bienvenida a los hermanos y amigos que están en sintonía y también a aquellos que están con algunos problemas, algunas dificultades en sus vidas, con algunas penas por alguna separación de algún ser querido. Estamos orando por ustedes para que el Señor les solucione sus problemas, pero especialmente el problema de la salvación a aquellos que no la tienen. Vamos a leer en Hechos el capítulo 7, desde el versículo 48 en adelante. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Realmente la lectura es impactante, la lectura de la palabra de Dios en este punto de la defensa de este siervo del Señor. Él ha estado haciendo un recorrido a través de la historia de Israel, y donde empezamos leyendo hoy día es cuando David, el rey de Israel, conforme al corazón de Dios, él propuso en su corazón levantar un templo, ya que el arca del pacto en ese momento estaba entre cortinas, vale decir, todavía permanecía en el tabernáculo de cortinajes que había sido llevado por el desierto, y ahora han pasado tantos años y estando allí en la tierra prometida todavía estaba ese tabernáculo. Y David, que él tenía una casa de muy buen material hecho, él se da cuenta de esto y él decide y pone en su corazón el edificar un templo. Pero Dios no se lo permite a él por algunas razones que Dios en su justicia vio que David no era apto para que edificara casa a Jehová, ya que él había derramado mucha sangre y había cometido algunos pecados. Pero él, sin embargo, hace provisión de los materiales para que su hijo Salomón levante este templo. Y el profeta, en la antigüedad, el profeta Isaías había dicho que el Altísimo, y aquí cuando se refiere al Altísimo, se está refiriendo al Dios
al Dios eterno, al Dios creador de todas las cosas, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Este Dios no habita o no vive en templos hechos de mano, como dice el profeta. No habita, no vive en templos hechos de manos. Hoy por hoy en algunos lugares le dan mucha importancia a las grandes edificaciones que hacen para que se congreguen y le llaman templo. Pero en la palabra de Dios tenemos y sabemos que Dios dijo que Él moraría en medio de su pueblo, de su iglesia, y que el cuerpo de cada creyente, de cada hijo suyo, es templo suyo. Así, eso lo podemos corroborar leyendo en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Cada hijo de Dios, cada creyente pasa desde el momento que recibe a Cristo como su Salvador personal, desde el momento que es transformado por la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, desde ese momento el cuerpo del creyente pasa a ser el templo de Dios. Dios habita en él y Él pone el Espíritu Santo en él para siempre. ¿Por qué? Porque ya no pertenece a este mundo, sino pertenece a Dios quien le ha rescatado de su vana manera de vivir. Así, nosotros somos templo de Dios. Así dice el Altísimo, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Sin embargo, aunque Dios no habita en esos templos suntuosos, en los templos hechos a veces con muchos lujos, con mucha riqueza, sin embargo, Dios habita con aquellos que son sensibles, a su mandato. Dice en Isaías 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y sencillamente el que tiembla a su palabra es porque tiene un aprecio especial por su Señor. Así, aquí desde el versículo 51 en adelante hasta el 53, hace una gran defensa, una defensa sencilla tal vez, Esteban, y él acusa a los guías ahora, a los mismos que le habían acusado a él de haber hablado contra la ley. Y él responde con unas breves y bien expresada denuncia
a estas personas. Y él dice, por ejemplo, en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de cerviz, vale decir, ellos nunca quisieron entender que el Señor Jesucristo era el Mesías que Dios había enviado para liberarles de la condenación eterna por el pecado. Ellos no le reconocieron de esa manera. Ellos jamás humillaron ni abrieron su corazón a la palabra de Dios. Así ellos, aquí les está hablando Esteban no como a judíos, sino más bien como a gentiles, a personas que realmente estaban ajenos a lo que era Dios y su palabra y sus promesas. Y ellos resistían siempre al Espíritu Santo. Y hay una cita en Isaías, el capítulo 63, versículo 10, en donde el profeta les dice que ellos han hecho enojar su Santo Espíritu. Los judíos han hecho enojar su Santo Espíritu. Ahora, la resistencia al Espíritu Santo en nuestros días y en los días de Esteban está en que la labor del Espíritu Santo para los incrédulos es convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Y sin embargo, los incrédulos no quieren recibir la palabra de Dios, anteponen sus razonamientos, siempre tienen excusas para no entender, para no escuchar, y con eso están poniendo resistencia al Espíritu Santo, quien quiere abrir sus mentes y sus corazones para que la palabra de Dios penetre y que ellos puedan realmente entender su condición delante del Dios Santo y a la vez también entender el amor de Dios para con ellos, que realmente el Señor Jesús haya dejado las glorias magníficas que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, para tomar forma humana, para venir a este mundo a sufrir el castigo por el pecado de nosotros, que éramos por naturaleza enemigos suyos. Realmente es algo que no podemos entender, pero que sí sabemos que es la muestra, es la demostración práctica del amor de Dios hacia sus criaturas que se habían alejado de Él. Así, amigo, cuando usted no quiere escuchar, está actuando igual que estas personas que estaban allí en aquella escena, enjuiciando y escuchando la defensa de Esteban. Y Esteban y el Espíritu Santo en esta tarde le dice a usted, así también vosotros, de la misma manera que no quieren recibir la palabra de Dios, no quieren creerle a Dios. Y yo he escuchado a algunas personas que dicen, hay que creerle a Dios, pero sin embargo, ellos no le creen a Dios porque hablan de una salvación que se pierde y que con ello están contradiciendo la palabra del mismo Señor Jesucristo, puesto que Él dijo que Él da vida eterna y que aquellos que vienen a Él no perecerán jamás, porque la salvación no depende de lo que uno haga o deje de hacer, sino depende de la obra del Señor Jesús en la cruz. No hay otra forma, no hay otra manera en que las personas puedan ser salvadas, sino solamente mediante la persona del Señor Jesucristo. Y como digo, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo hacia los incrédulos es esta, que convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Vale decir que ellos sepan que por naturaleza son pecadores perdidos, destituidos de la gloria de Dios, y que
esos pecados le están llevando a la condenación. Así tiene que convencerle de esa forma de pecado, de justicia, porque Dios en su justicia, Él envió a su Hijo amado para morir en la cruz, para que luego la justicia de Dios sea aplicada a aquellos que creen en Él. Leemos en la palabra de Dios que justificados pues por la gracia de Dios tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios y esta justificación es gratuita, es a través de la persona del Señor Jesús. De juicio, porque a aquellos que no quieren recibir el mensaje hoy día de salvación, un día se van a encontrar personalmente con Cristo, pero cual su juez, y allí serán juzgados según sus obras, como leemos en el Apocalipsis, el capítulo 20, y serán lanzados al lago de fuego. Pero Dios no quiere eso para ninguna de sus criaturas. Así por eso anunciamos el Evangelio de la gracia de Cristo, entregamos las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que quieran recibir gratuitamente la salvación, el perdón de sus pecados. Y aquí les sigue acusando Esteban, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? El justo obviamente aquí es la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Él es el único justo que ha pisado este planeta Tierra, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y con qué valentía Esteban, estando aquí frente a enemigos encarnizados que quieren matarle, sin embargo él no tiene ningún problema en encararles el pecado. Ustedes fueron los que entregaron y los que mataron al Señor Jesucristo. Ustedes fueron los matadores, los entregadores y matadores de el Santo Hijo de Dios. Así Esteban está acusando con mucha vehemencia a los judíos. Y el mismo Señor Jesús, Él les declaró a los israelitas una vez allí contemplando la ciudad de Jerusalén. Y Él les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Qué cuadro más triste para aquellos judíos que tuvieron esta gran oportunidad, esta maravillosa oportunidad de conocer el tiempo de la visitación del Hijo de Dios, y ellos la desperdiciaron. Ellos la dejaron pasar. Amigo, Dios quiere que tú no hagas eso. Dios quiere que tú te des cuenta de esta gran oportunidad que el Señor te da en este momento para que tú seas salvo, para que tú tengas vida eterna. No te estamos diciendo para que tú seas un religioso más, ¿no? Porque la religión no salva a nadie, sino para que tú tengas salvación. Y siendo salvado por la gracia de Dios, entonces emprendas el camino de obediencia a Dios, puesto que Él ha dejado solamente dos ordenanzas para aquellos que creen. Una es el bautismo, como una forma de dar un testimonio público de la fe y una identificación simbólica con Cristo en su muerte, sepultación y resurrección. Por eso el bautismo debe ser sumergido en agua, y la cena del Señor, que el Señor Jesús instituyó para que cada primer día de la semana, como lo hacía la iglesia primitiva, el pueblo de Dios haga memoria de la obra y de la persona del Señor Jesucristo. Así, Esteban sigue diciéndole: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Qué privilegiados habían sido los judíos, ¿verdad? Sin embargo, ellos no
obedecieron la ley. Aunque por medio de la ley ninguno podía ser salvado, porque la ley era quien les acusaba y quien mostraba el pecado. Pero ellos igualmente no la guardaron. Y cuando llega a este punto, Esteban, ellos llevan su furia, se encolerizan hasta el punto máximo. Y dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Lejos de mirar a Cristo, lejos de atender al mensaje que estaban escuchando, porque este fue el último mensaje directo a Israel a través de Esteban. Luego Dios ya empezó a volverse y empezó a entregar el mensaje a través de los suyos a los gentiles. Pero este es el último mensaje directo de parte de Dios a la nación de Israel. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. El crujir de dientes es mostrar la rabia, la ira, la cólera al máximo en contra de alguien. Pero Esteban, ellos estaban en esa condición. Pero ¿cómo estaba Esteban? Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué maravilla! Vemos en la palabra de Dios este término lleno del Espíritu Santo. Lo encontramos varias veces, como algo de 7 veces en este libro, y en algunas ocasiones ellos fueron llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. En otras ocasiones fueron llenos del Espíritu Santo para reprender, para encarar, llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Y aquí vemos a un siervo suyo lleno del Espíritu Santo para morir. Realmente es algo que impacta, pero que es la obra de Dios a través de sus hijos. Y Dios, en su amor y misericordia, a este siervo suyo le permite ver algo de su gloria. No es que él haya visto directamente a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Él vio solamente la gloria de Dios y a Jesús a la diestra. Él vio. Qué maravilla, ¿verdad? Él estaba a punto de ir a esa gloria, de ir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero Dios le concede este gran privilegio. Y ellos, dando grandes voces, no quisieron escuchar una sola palabra más. Cuando Esteban dice, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ellos se tapan los oídos. Ya ha sido suficiente para ellos. No quieren escuchar absolutamente nada y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Así culminaron su gran pecado ellos. No se arrepintieron. Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí es como si el Espíritu Santo estuviera diciendo, tengan atención a esto, porque este nombre de este joven que se menciona aquí, lo van a volver a escuchar, y lo van a escuchar por mucho tiempo más. Aquellos sudorosos hombres jóvenes que estaban apedreando a Esteban, pusieron sus ropas a los pies de este joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. ¿Y cuál era la actitud de Esteban? Una actitud muy similar a la de su Señor, una actitud muy similar a la de su Maestro, una actitud muy similar a el Señor Jesús, del cual él
está predicando y está enseñando. Qué maravilla que él podía reproducir de cierta forma a su Salvador. Y miren lo que es la actitud mientras él muere. Y él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué dijo Jesús estando en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, mire, esta es una actitud de respeto, de adoración delante de Dios. Puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Y cuál fue su oración? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué es lo que oró el Señor Jesús, Pedro? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban quitando la vida al Mesías, al Hijo de Dios, al autor de la vida, al dador de la vida. Sin embargo, ellos le estaban quitando la vida y él dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban dice: durmió. ¿Por qué no dice murió? Porque, ¿saben? En la palabra de Dios tenemos bien claro establecido: la muerte significa separación. Y cuando la muerte física se produce, el cuerpo se separa del alma. El espíritu vuelve a Dios. El alma va al lugar que eligió estando en vida. Y como dice el apóstol Pablo, teniendo deseos de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O como leemos también en la carta a los tesalonicenses, cuando dice que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Y tiene que ver con el alma. El alma va a estar con Cristo, va al lugar de reposo. El alma no duerme, sino va al lugar de reposo. ¿Qué es lo que duerme entonces? Es el cuerpo. Y durmió, dice acá. Y la palabra de Dios es clara en decir que cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, entonces los que durmieron en Cristo van a resucitar primero. Los cuerpos que duermen van a ser despertados a la final trompeta. Y dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, para que veamos esto rápidamente, el versículo 51. He aquí, os digo un secreto. Aquí dice un misterio, pero la palabra misterio en la Biblia es un secreto, algo no revelado anteriormente. Dice: os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Se fija? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así, la muerte para el creyente es ganancia. Esteban selló el testimonio de su fe con su muerte, y él está ahora mismo en la presencia de su Señor. Su cuerpo quedó allí en la sepultura porque hombres piadosos le llevaron a sepultar, como vamos a leer en el próximo programa, Dios mediante. Pero su alma está con Cristo, y cuando el Señor Jesús venga a buscarnos, Él va a traer el alma de Esteban, y aquí se va a unir a su cuerpo, y va a producirse la resurrección, y el cuerpo de Esteban va a ser transformado a un cuerpo semejante al del Señor Jesús. Y así vamos a estar con Cristo para siempre. Amigo, te pregunto, ¿tienes esta esperanza? ¿Es una realidad en tu vida esta esperanza? ¿Tú crees firmemente que si ahora mismo te tocara partir a la eternidad, irías a estar con Cristo y que tu futuro por toda la eternidad será estar
en la presencia del Señor Jesús, porque Él fue a preparar lugar para todos los suyos, para que donde Él está, los suyos también estén. Vamos a escuchar otro himno y luego nos despedimos. Pues bien, para terminar, queremos nuevamente dar las gracias por sintonizarnos y todas las personas que siempre están llamando. El día miércoles se está orando también en la congregación y en las oraciones personales también. Volvemos a reiterar que los cursos Emaús son entregados gratuitamente y absolutamente sin ningún compromiso. Tampoco tienen ningún carácter sectarista, sino solamente doctrinal. Así, las personas que quieran estudiar pueden hacerlo de forma gratuita y sin compromiso, llamándonos al teléfono que aparece en pantalla. Y también les invitamos a nuestras reuniones, Dios mediante, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente juntos para hablar del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Salvador.